Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de Cristo Jesús nuestro Salvador, que cada día por la gracia de Dios se unen y nos acompañan para poder estudiar este estudio del plan de salvación a la luz del santuario y sus servicios. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe, el último mensaje precioso de salvación que Dios ha provisto para este tiempo actual, especialmente para los que conocemos su palabra. Necesitamos primeramente de este mensaje y luego el mundo también está esperando recibir este mensaje de salvación en Cristo Jesús. El justo vivirá por la fe. Estamos en el estudio número 167 de esta serie de justificación por la fe. Nos hemos quedado en el estudio anterior, los cuernos del altar. Estamos estudiando el santuario y su significado espiritual. Dios tiene ese único medio de ilustrar el plan de salvación. Quiere enseñarnos y revelarnos en una forma práctica y ilustrada, fácil de comprender, el plan de salvación. Hemos estudiado ya acerca del cerco del santuario, de la puerta del santuario, el cordero, hemos estudiado el altar del sacrificio, la fuente de agua, y en el lugar santo hemos ingresado a estudiar la mesa de los 12 panes, el candelabro, el altar del incienso. Estamos ahí detenidos y hoy vamos a terminar acerca del altar del incienso que estaba en el lugar santo, frente de las cortinas que separan el lugar santísimo. Y hemos visto el altar del incienso significa la conversación con Dios, la oración. Hemos estudiado bastante sobre la oración y ahora vamos a terminar que este altar de incienso tenía, hemos dicho, 4 cuernos en las 4 esquinas. Los cuernos eran parte del mismo altar, es decir, no serán añadidos la cubierta del altar, sino que todo sería de una sola pieza. Entonces, puesto que los cuernos simbolizan poder, en el altar del incienso representan el poder de la oración. En Daniel 8:22 encontramos que Grecia, que era representado por un carnero, que tenía, dice, o que era representado por el macho cabrío, que era el rey de Grecia, y tenía un cuerno grande, dice, que tenía entre sus ojos. Ese era el rey primero. Y en el verso 22 de Daniel 8 dice: y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantarán de esta nación. Los 4 cuernos que salieron representa 4 reyes. Representa entonces, simboliza poder los 4 cuernos. Pero en el altar del incienso, estos 4 cuernos representan el poder de la oración. Que en Génesis 32, 24 al 30 encontramos que Jacob, aquella noche de angustia que se quedó toda la noche allí en el río Jaboc, prácticamente pasó toda la noche orando, y la oración tuvo poder. Llegó a una verdadera entrega, a una verdadera renuncia de su suficiencia propia, de su yo, de su naturaleza humana, que el hombre es nada prácticamente para enfrentar las crisis, los momentos más difíciles, para poder solucionar las cosas que se presentan en este mundo. Jacob estaba frente
al día siguiente iba a encontrarse con su hermano que venía con 400 hombres para destruirlo. Así que él en oración se rindió y recibió el poder de Dios. Ese es el significado en la práctica del poder de la oración de los 4 cuernos que tenía este altar del sacrificio. En la Biblia, el cuerno representa poder. Encontramos que antiguamente los sacerdotes y los profetas llevaban, dice, aceite en un cuerno para ungir, de tal manera que recibían poder los que eran ungidos. También los cuernos se utilizaban para poder tocar alarma, para poder tocar como una trompeta para la guerra. Eso indicaba que ellos estaban llamados, dice, a salir a la guerra con poder para vencer a sus enemigos. Pero también los cuernos se utilizan para representar los poderes de este mundo. La Biblia Apocalipsis nos habla de las bestias que tenían 10 cuernos, que son los poderes de este mundo. Y encontramos también allí en Daniel, capítulo 8 mismo, en el verso 8 hasta el 14, que termina con esa gran profecía del santuario. Hasta 2300 tardes y mañanas, dice, el santuario será purificado. Y allí nos habla del macho cabrío, del cual fue quebrado, dice, un cuerno. Y salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y en el verso 9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. En el 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Así que este cuerno pequeño echa por tierra el santuario. En el 13 dice, entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Así que este poder es el que echó por tierra el santuario y hizo gran prevaricación, y también persiguió al pueblo de Dios. Representa al poder del papado, el poder religioso que en la Edad Media, con ese poder, desató la persecución hacia los santos, hacia los hijos de Dios. Entonces el cuerno pequeño representa poder. Y luego en la profecía encontramos que a la final también aparece una bestia semejante a un cordero. No era un cordero, semejante a un cordero que tenía dos cuernos. Su poder estaba en esos 2 cuernos. Representa a Estados Unidos, que es un poder republicano y también es protestantismo. Ahí están los 2 cuernos que están representados, y de donde nace el poder de esta nación norteamericana. Estados Unidos es poderoso porque tiene un gobierno republicano y es un país también religioso protestante. En eso estriba el poder de su crecimiento, de tal manera que se ha hecho una nación poderosa en este tiempo actual. Y así podemos encontrar el apóstol San Pablo nos habla para referencia en el libro de 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Dice que
el misterio de iniquidad, dice, el hijo de pecado, dice, se ensalzará sobre Dios, adulterando la ley, ensalzándose y elevándose sobre Dios, y se sentará, dice, en el templo de Dios. ¿A qué se refiere esto? Nosotros necesitamos comprender. Si leemos también Deseado de todas las gentes, página 113, también el Mesías está representado con el cuerno de salvación. ¿Por qué? Cristo es poderoso, por eso se está representado con el cuerno de salvación. Entonces, ¿qué lección nosotros podemos aprender de los cuernos del altar del incienso? Lo que podemos aprender es que nosotros necesitamos ese altar del incienso con 4 cuernos. ¿Por qué 4 cuernos? Porque el poder debe ser superior a los poderes de este mundo en este tiempo actual. Porque en este tiempo actual el cuerno pequeño es el que va a ser sanado de su herida y va a comenzar a dominar este mundo. Apocalipsis 13 dice que impondrá leyes, dice, que prohibirán, dice, comprar o vender, viajar o hacer cualquier actividad en este mundo. Tratará de imponer sus leyes para poder quitar la libertad a los seres humanos, especialmente contra los santos del Altísimo. Ese es el poder que está representado con un cuerno que será poderoso. Hemos visto una pequeña muestra en este año cuando los poderes de este mundo decretaron cuarentena. Decretaron que ningún ser humano pueda libremente salir, viajar o ir a los estudios o hacer cualquier actividad. Entonces se ha demostrado que los seres humanos representados por ese cuerno pequeño, los poderes de este mundo tienen realmente poder. Y también cuando Estados Unidos también asuma el poder uniéndose a los demás poderes, está representado por el poder de esos 2 cuernos que tiene. También será poderoso cuando pueda imponer las leyes dominicales y se desatará una gran persecución. Pero la diferencia es que el creyente o el cristiano en su templo viviente, en su santuario viviente, tiene un altar con 4 cuernos. No es 1 ni 2, sino es 4. ¿Qué significa eso? Que el cristiano será más poderoso. Más poderoso, ¿por qué? Porque el secreto de su poder está en la oración. Por eso hemos estudiado acerca de la oración. Y la oración, ¿con qué está asociado? ¿Con qué está relacionado? ¿Cómo tiene poder la oración? Esa es la pregunta que necesitamos hacernos nuevamente para recordar. Porque no es solamente, como dice los grupos religiosos, el mundo religioso, los profesos cristianos, toda clase de religiosos que dicen, hay que orar, dice. La Biblia dice, orad sin cesar. La Biblia dice, pedid y se os dará. Hay que orar, hay que hacer vigilia, dice. Pero hemos visto que la oración no es solo repetir palabras. Lo que hay que hacer es no es lo que hay que hacer es oraciones formales o repetitivas, o solamente por cumplir, o solamente para pedir que Dios nos ayude, o que Dios nos salve, o nos libre, nos proteja, o nos dé bendición. No es así. Hemos aprendido una hermosa lección del ejemplo de Elías. Elías era un hombre, dice, semejante a nosotros, con pasiones semejantes a nosotros. Era un hombre que se desanimaba y se animaba como cualquier ser humano. Un ser humano que tenía hambre, sed, cansancio
y todo lo que el ser humano tiene. Pero, ¿qué pasó cuando oró? Oró, dice, para que no lloviese y no llovió. Y después de 3 años y medio en el Monte Carmelo, oró para que lloviese, pero esta vez no vino la lluvia en su primera oración. Pero Elías insistió, siguió orando. Siguió orando la tercera vez y no venía lluvia, así que comenzó a analizar su corazón, a examinar su vida, en qué estaba fallando. El asunto no era entonces solamente, ni el profeta solamente podía repetir palabras y orar y cumplir, no, sino necesitaba un corazón limpio, un corazón puro, un corazón santo, consagrado como el santuario. El que ora tiene que ser un santuario consagrado, sin contaminación de pecado, sin contaminación de ninguna inmundicia de este mundo, ninguna ave sucia, dicen, ni ningún vino de Babilonia, nada de eso, dice. Ahora sí, su oración puede ser escuchada. Y solo en un corazón limpio y santificado, el Espíritu Santo puede morar para que pueda inspirar y dictar las palabras para que la oración sea escuchado. Eso es lo que hemos estudiado. Entonces, vamos a leer estas 2 líneas en el libro Conflicto y Valor, página 212, que nos habla de Elías. A ver, vamos a recordar. ¿Cuál es una de las mayores condiciones para que la oración sea eficaz y la oración sea escuchada y respondida? Dice así: a medida que Elías escudriñaba su corazón, parecía disminuirse más y más, tanto en su propia estima como a la vista de Dios. Le parecía que no valía nada y que Dios lo era todo. Y cuando alcanzó al punto de renunciar a sí mismo, es decir, al yo, mientras se aferraba al Salvador como su única fuerza y justicia, la respuesta llegó. Entonces, la mayor condición que el ser humano debe experimentar es reconocer que el ser humano no es nada delante de Dios ni en este mundo. Que la estima propia tiene que desaparecer. Uno tiene que renunciar a su suficiencia propia, a su exaltación propia, a su orgullo religioso o a su conocimiento religioso. Tiene que realmente de todo corazón reconocer que no vale nada ante Dios ni ante el mundo. Y renunciar, dice, a sí mismo, o sea, renunciar a su yo, y aferrarse únicamente al Salvador, y a su justicia, y a su fuerza, a su gracia. Ahora sí, dice, la respuesta llegó cuando la 7ª vez terminó su oración. Su siervo vino diciendo: Señor, dice mi Señor, ahora sí, dice, allá en el nacimiento del sol, dice, apareció una pequeña nube como el tamaño de la palma o del puño de la mano. Y Elías entendió que era la nube que Dios había enviado para que nuevamente lloviese en aquel tiempo. Esa es la condición para que la oración tenga poder. La oración es el medio de comunicación con Dios, hemos dicho. Necesita fe. Sin fe es imposible conectarse con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Una confianza plena en Dios. Pero como hemos visto, para confiar en Dios hay que desconfiar de nosotros y desconfiar de todo este mundo. Desconfiar de nuestro trabajo, desconfiar de nuestras riquezas, desconfiar de nuestros talentos, de nuestras habilidades, desconfiar de nuestra familia, desconfiar de nuestra ciudad, de nuestra casa, de todo, y de todos los aparatos modernos, desconfiar. Pero el ser humano carnal está acostumbrado a confiar y a mirar las cosas de este mundo.
nos gusta la ciencia, la tecnología, los adelantos científicos nos gusta, pero tenemos que renunciar si queremos que Dios nos escuche. Esa es la condición. Si Elías dice que hubiera tenido todavía un corazón no limpio, no hubiera recibido la respuesta. Renunció a sus debilidades, a sus flaquezas humanas. Por eso el salmista David dice, si en mi corazón hubiere, dice, iniquidad, Dios no me escuchara. Esa es la clave para estar en comunión con Dios. Cuando uno renuncia al yo, dice, a todo lo que es y a lo que tiene, entonces se realiza la conexión con Dios. El ser humano es injertado, dice, en la vid verdadera, que tiene una raíz santa. Ahora la rama injertada, que es el creyente verdadero, también será santo, dice en Romanos capítulo 11, allí está, los hermanos pueden comprobar. Allí nos habla del injerto. Y también San Juan capítulo 15 también nos habla de eso mismo. Ahí está el gran secreto. Esa es la buena nueva del Evangelio, la buena noticia para un pecador que ya está cansado con el pecado, está cansado con las cosas de este mundo, porque en este mundo todo va a ir mal. El cuerno pequeño va a tomar su poder, pero nosotros necesitamos el altar con 4 cuernos. Pero para que nosotros tengamos esos 4 cuernos y el altar del incienso, ¿qué necesita? Esa es la otra noticia que necesitamos estudiar y aprender. Para que los 4 cuernos puedan salir de aquel macho cabrío, o de aquel macho cabrío del cual fue quebrado, dice, ese cuerno grande que tenía. Nosotros también, los seres humanos, hemos nacido con ese cuerno pequeño. Esa es la profecía que necesitamos estudiar. Eso es lo que más nos interesa. Muchas veces el ser humano le gusta estudiar a otras personas. Nos gusta estudiar al papado. Sí, realmente el papado también, en forma global, mundial, representa al cuerno pequeño. Y va a actuar en este tiempo del fin, con los 2 cuernos de Estados Unidos. Pero lo que más nos interesa es que el apóstol Pablo nos dice que nosotros también tenemos el cuerno pequeño en nuestro corazón. Ese cuerno pequeño que está sentado en el trono de nuestro corazón. Nosotros somos el templo de Dios. Allí se ha sentado el cuerno pequeño. Esa es la raíz del pecado, el egoísmo, el amor propio. El yo es el cuerno pequeño que se ensalza, que se levanta y que nos domina, el que nos maneja, y es el que echa a perder nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. Es el que echa a perder nuestra familia, es el que destruye nuestra felicidad, nuestra paz, y es el que nos esclaviza con las cosas de este mundo y no queda lugar para poder entrar en comunión con Dios. No hay lugar para poder estar conectados con Dios. Es el poder que nos desconecta, que no nos deja. Ese es el yo, el cuerno pequeño, el orgullo. Así empezó el pecado en el cielo. El cuerno pequeño milagrosamente nació en el corazón de Lucifer, aquel ángel poderoso en el cielo. Y él, en el templo de Dios, en el cielo mismo, se levantó y dijo: yo voy a ser como Dios, yo voy a reinar en las alturas, seré semejante al Altísimo. Así se levantó. Y eso mismo acontece con todo pecador que nace en este mundo. Pero Cristo ha abierto una vía de escape, dice, un plan de salvación.
para darnos la segunda oportunidad de gracia. Que si nosotros aceptamos a Cristo crucificado, si aceptamos la justicia de Cristo, la vida perfecta de 33 años, si nosotros aceptamos la resurrección de Cristo para nacer a vida nueva, y la muerte de Cristo para que nosotros, nuestro yo, ese cuerno pequeño, sea crucificado juntamente con Cristo, y para seguir a Cristo en el lugar santísimo, donde está allí al lado del altar del incienso, Cristo Jesús, que tiene 4 cuernos. Cristo es más poderoso que los poderes de este mundo. Si creemos en Cristo, dice, ese cuerno pequeño será arrancado de nuestro corazón. El yo, el egoísmo, que es la raíz de todo pecado, será arrancado y será, dice, roto en 1000 pedazos. Por eso Dios dice, vive con el quebrantado de corazón. Podemos decir con el quebrantado de ese cuerno pequeño, de ese orgullo, de ese egoísmo. Esa es la otra noticia que nosotros necesitamos aprender de este estudio que estamos realizando del santuario, en este caso del altar del incienso. Solo así la justicia de Cristo podrá perfumar, podrá mezclarse con nuestras oraciones inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, esa es la otra noticia, que nosotros podemos ser liberados. Ahora sí, seremos santuarios vivientes, consagrados a Dios, con el altar del incienso con 4 cuernos en lugar de un cuerno, con el cual nos hemos exaltado. Así que, teniendo 4 cuernos en el altar del sacrificio en nuestra mente, en nuestro corazón, ahora nuestras oraciones serán poderosas. Y Cristo morará en nosotros, y nosotros podremos ahora sí orar al Señor con toda libertad. Hablando de oración, podemos, para fortalecer nuestra fe, podemos orar en Consejos para la Iglesia 429. ¿Qué nos dicen Consejos para la Iglesia 429 acerca de la oración? ¿Cómo Dios puede escuchar? Dice así: para obtener y conservar la pureza, los adventistas del 7º día deben tener el Espíritu Santo en sus corazones y en sus familias también. Aquí está hablando con nombre propio. Los adventistas, dice, que es del 7º día, que esperan la venida de Cristo, deben tener, dice, pureza en el corazón, y deben tener Espíritu Santo en sus corazones, y sus familias también deben tener pureza de corazón y Espíritu Santo en el corazón. Sigue diciendo: el Señor me ha mostrado que cuando el Israel de hoy se humille delante de Él y quite toda inmundicia del templo de su alma, Dios escuchará sus oraciones en favor de los enfermos y dará eficacia a los remedios empleados contra las enfermedades. Ahí está el secreto. El Israel espiritual de Dios debe humillarse delante de Dios, dice, reconocer que no vale nada, que no vale ni para vivir, ni para manejar, ni para trabajar en las cosas de este mundo, ni mucho menos para las cosas santas en el servicio de Dios. El ser humano con el yo no vale nada. Y debe entregar su vida para que sea quitado, dice, la inmundicia de su templo, de su alma, dice. Ahora sí, con un corazón limpio, un templo limpio, purificado por el Espíritu de Dios, morando el Espíritu de Dios en el alma, ahora sí, dice, Dios escuchará sus oraciones en favor de los enfermos y dará eficacia a los remedios empleados contra las enfermedades. La promesa de Dios es que va a escuchar la oración, pero no va a sanar directamente, sino va a tener que utilizar los remedios
naturales, sencillos, contra la enfermedad. Termina diciendo, cuando el agente humano haga con fe cuanto pueda para combatir la enfermedad, por los sencillos métodos de tratamiento que Dios indicó en su palabra, el Señor bendecirá estos esfuerzos. Entonces, la oración, para que responda a Dios, tiene que cumplir ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas? Renunciar, dice, al cuerno pequeño, al yo, a ese orgullo, y entregar nuestra alma, nuestro templo, a Cristo para que lo limpie con su Espíritu Santo y pueda ocupar el trono del corazón, el trono de la gracia, el Espíritu Santo. Una de las condiciones. Y la otra es ahora orar al Señor, oraciones, como hemos aprendido, inspiradas por ese Espíritu Santo, y aún el Espíritu Santo podrá las palabras. No dice que el pecador con una mente carnal, mente del yo, debe orar o pedir, no. Tiene que ser el nuevo hombre consagrado, santo, justo y bueno. Esa es la segunda condición. La tercera condición es que ahora tiene que emplear, dice, los remedios sencillos o los sencillos métodos de tratamiento que Dios indicó en su palabra, que hay que utilizar. Utilizar, dice, la alimentación que Dios dio, los alimentos naturales. Utilizar el alimento original antes del pecado, que son las frutas y semillas, y después del pecado, que son las verduras y las hortalizas y los cereales y oleaginosas. Utilizar correctamente en su combinación, en su preparación. Es uno de los medios que Dios ha provisto. Luego utilizar, ¿qué más? Utilizar las plantas, utilizar el agua, utilizar el sol, el aire puro, utilizar la temperancia, utilizar el descanso, utilizar el ejercicio y utilizar todos los medios naturales. No son medicinas, sino dice remedios, o sea, volver al equilibrio, volver a la forma correcta de utilizar tal como Dios utilizó. Entonces, solamente para nuestra imaginación, si hablamos del aire puro, agua puro y alimento puro y limpio, pregunto a mis hermanos, en una ciudad, un enfermo solamente con oración podrá sanar. Bueno, la palabra de Dios dice que tiene que cumplir todas las condiciones. El problema es que en una ciudad el aire está contaminado, no se puede purificar el aire. El agua está contaminado, no se puede purificar. Los alimentos que se venden, frutas, verduras, cereales, están contaminados. Hemos hablado también de eso. Entonces, ¿cómo podemos pedir que Dios sane si le damos todo contaminado? No va a sanar. Entonces, por eso los enfermos deben ser llevados al campo. Por eso Dios había indicado ya que los sanatorios, los centros de tratamientos tienen que estar en el campo. El hospital, la farmacia de Dios es el campo. No sueles orar por los enfermos. Nosotros podemos equivocarnos. El ser humano carnal, con mente de Dios, se equivoca. Dice, solo hay que orar, no. Aún hemos estudiado también. Si ustedes nuevamente repasan acerca del paralítico que lo trajeron sus 4 amigos y rompieron el techo aún para introducirlo a los pies de Jesús. El Espíritu Profecía dice que el Espíritu de Dios dice,
había renovado su corazón, había producido arrepentimiento, y ese paralítico ya tenía el Espíritu de Dios, había nacido a vida nueva. Solo faltaba, dice, la curación física, que Jesús lo completó. La otra condición es que el enfermo debe conocer el Evangelio, aceptar el Evangelio, aceptar a Cristo en su corazón. Ahora sí podemos pedir, dice, orar al Señor. Allí podemos aumentar a 4 condiciones. Primero, el que ora tiene que ser santo, así como dicen en Santiago capítulo 4 o 5, si no me equivoco, ahí está. La oración del justo, dice, es eficaz, puede mucho. El justo es el que tiene el templo limpio, un corazón limpio, donde mora el Espíritu Santo. Esa es la primera condición. Segunda condición, el Espíritu Santo debe inspirar las oraciones. La tercera condición, hemos dicho, se le debe aplicar los remedios sencillos, los métodos sencillos de tratamiento que Dios indicó. Tercera condición. Y cuarta, el enfermo tiene que conocer por experiencia a Cristo, aceptar a Cristo en su corazón. El Espíritu Santo tiene que limpiar su vida espiritual, tiene que engendrar una nueva, el Espíritu Santo, nacer a vida nueva. Ahora sí, podrá recibir sanidad. Todo está debidamente revelado en su palabra, en el plan de salvación, a la luz del santuario. Entonces, el ser humano en vano puede solamente cumplir una condición de orar. A no ser que esté en el desierto, en una persecución en los montes, donde no hay remedios naturales. Pero a lo contrario, allí el agua es puro, el aire es puro, y aún los pocos alimentos son limpios allá en los montes. Entonces aún está en mejor condición. Y aún hay otra condición que podemos aumentar, la de Elías. Perseverar en la oración. Jacob perseveró en la oración aquella noche y salió poderoso, vencedor, Israel vencedor. Jesús también la última noche perseveró en oración, los discípulos se durmieron. Hoy en día el mundo religioso está dormido, dice. ¿Qué es dormir? Hemos estudiado también. Dormir es estar, dice, afanado solamente en las cosas de este mundo. Toda la tecnología, las actividades, la economía y todas las comodidades modernas de este mundo nos han emborrachado y nos han hecho dormir. Hay que despertarse, dice, despojarse como Cristo. Tenemos otro ejemplo de la viuda y el juez injusto. La palabra de Dios dice, en una ciudad, dice, había un juez en una ciudad, dijo Jesús, el cual ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Pero el juez no quiso por algún tiempo, mas después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, todavía, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia porque al fin no venga y me muela. Y dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea longámine acerca de ellos. Os digo que los defenderá presto. La mujer que suplicó justicia al juez había perdido a su marido por la muerte. Era una viuda sin esposo, pobre y sin amigos. No tenía medios de salvar su fortuna arruinada. Así, por el pecado, el hombre ha perdido su relación con Dios.
Isaías dice, y Jeremías, vuestros pecados han hecho separación de Dios, dice. Dios ya no es nuestro marido, nuestro esposo, nosotros nos hemos separado, estamos como esa viuda, desamparados en este mundo, dice. Por sí mismo, dice, no puede salvarse, pero en Cristo somos acercados al Padre. Los elegidos de Dios son caros a su corazón. Son aquellos a quienes Él ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, para manifestar su alabanza, a fin de que resplandezcan como luces en medio de las tinieblas del mundo. El juez injusto no tenía interés especial en la viuda, que lo importunaba pidiéndole liberación. Sin embargo, a fin de deshacerse de sus lastimeras súplicas, la oyó y lo libró de su adversario. Pero Dios ama a sus hijos con amor infinito. Para Él, el objeto más caro que hay en la tierra es su iglesia. Son los pecadores arrepentidos. Palabras de vida del Gran Maestro, página 130. La página 131 de Palabras de Vida dice, la oración de la viuda, hazme justicia de mi adversario, representa la oración de los hijos de Dios. Satanás es su gran adversario, el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusa delante de Dios día y noche. Está continuamente obrando para representar falsamente y acuñar, engañar y destruir al pueblo de Dios. Y en esta parábola Jesús enseña a sus discípulos a orar por la liberación del poder de Satanás y sus agentes. ¿Qué lección podemos aprender aquí, hermanos y hermanas? La lección es oro, muy valiosa. Nosotros somos, dice la viuda, y Satanás es nuestro adversario. Y nosotros no necesitamos ir a un juez injusto, a los seres humanos, aunque sean pastores, teólogos, sabios, maestros, no interesa. Tenemos que ir a Cristo, el verdadero juez, el juez que nos ama, que ha dado su vida, el juez que intercede, el juez que todos los días envía su Espíritu para encontrarnos a los perdidos, para llamarnos, para atraernos. Tiene 1000 maneras para llamarnos, pero nosotros resistimos. No escuchamos porque estamos afanados en el mundo. Pero si nosotros, dice, tan esclavizados que estamos por este adversario, nos ha esclavizado al internet, a la televisión, a los aparatos modernos, nos ha esclavizado a la alimentación del mundo, a la educación del mundo, nos ha esclavizado a la economía del mundo, a la vida de la ciudad del mundo, nos ha esclavizado pues a las leyes de este mundo, a todo lo que es del mundo nos ha esclavizado. Necesitamos ir al juez verdadero. Dice, Él tendrá misericordia y presto nos libertará y nos desprenderá. Entonces el Evangelio no dice que tú tienes que abandonar, tú tienes que dejar, no. El Evangelio dice, anda, dice, al juez justo. Entrega tu vida, conságrate, pon tu vida en las manos de Cristo, dice, conéctate y ora a Él, conversa con Él. Él te va a liberar, dice, de tu adversario del mundo. Él tiene poder para liberarnos de todo lo que no nos gusta, de todo lo que nos hace daño en este mundo, de todo lo que nos destruye. Así que esa es otra condición, perseverar en la oración. Así que siendo que el hombre es un santuario, después de estas reflexiones, cabería la pregunta, en mi propio santuario, ¿existe el altar de la oración y regularmente me acerco a Cristo para tabernacular con Dios, para morar con Dios? ¿Ya somos santuarios vivientes, consagrados a Dios? ¿O todavía estamos
consagrados al mundo, esclavizados al mundo. ¿Cómo estamos? El Señor prometió que donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estaré en medio de ellos. Los que se reúnan para orar juntos recibirán la unción del Espíritu Santo. Existe una gran necesidad de que se practique la oración secreta, pero también se necesita que varios cristianos se congreguen y se unan para presentar fervorosamente sus peticiones delante de Dios. En esos grupos pequeños Jesús está presente. Se profundiza el amor por las almas en el corazón y el Espíritu despliega sus poderosas energías para que los agentes humanos puedan ejercitarse en la salvación de los perdidos. Jesús siempre se esforzó por demostrar cuán útiles son las ceremonias formales y se esmeró por impresionar a sus discípulos con el hecho de que el Espíritu Santo debe iluminar, renovar y santificar el alma. Revista Heraldo del 30 de junio de 1896. En cierto sentido, el padre es el sacerdote de la familia. Pero el sacerdote tiene que estar consagrado, como hemos estudiado, en cuyo altar ofrece sacrificio matutino y vespertino. Pero la esposa y los hijos deben unirse con él en la oración y en el canto de alabanza. Por la mañana, antes de irse a sus quehaceres cotidianos, reúna el Padre a sus hijos y en torno suyo, postrados ante Dios. Encomiéndenlos al cuidado del Padre Celestial. Cuando hayan pasado los afanes del día, vuelve a hacer reunir la familia en oración, acción de gracias y cantos de alabanza, para reconocer el cuidado divino del cual fue objeto durante el día. Ministerio de Curación 304 dice, en cierto sentido, el Padre es el sacerdote de la familia, en cuyo altar ofrece sacrificio matutino y vespertino. Entonces, ¿qué deben de hacer? Deben de unirse todos, dice. Eso es lo que hemos leído. Padres y madres, por muy urgente que sean vuestras ocupaciones, no dejéis nunca de reunir a vuestra familia en torno del altar de Dios. Pedid el amparo de los santos ángeles para vuestra casa. Recordad que vuestros amados están expuestos a tentaciones. La senda de jóvenes y viejos está sembrada de molestias cotidianas. Quienes quieran llevar una vida de paciencia, amor, gozo, han de orar. Solo con la ayuda constante de Dios podemos vencernos a nosotros mismos. Primeramente necesitamos vencernos a nosotros mismos. Ministerio de Curación 304. En otras palabras, necesitamos vencer a ese cuerno pequeño. Ese es el que no permite que nuestras oraciones pasen del techo. Por eso necesitamos el poder de los 4 cuernos del altar del incienso. Jesús en San Mateo 28:18 que dijo, toda potestad me es dada. Jesús, que es el cuerno de salvación, tiene todo el poder. Y si aceptamos a Cristo, Él nos puede dar ese poder para enfrentar los poderes de este mundo que están representados por los 2 cuernos de la bestia semejante al cordero y del cuerno pequeño que recibió herida de muerte y será sanado. En Deuteronomios capítulo 32:27 nos dice que Dios es tu refugio, dice. Él es el Dios Todopoderoso que te puede apoyar con su brazo. Josué 1:9 nos dice, no temáis ni desmayes, dice, porque Jehová está contigo. Donde quiera que vayas, dice, Él irá contigo, dice, si es que le has aceptado como tu Salvador personal, si es que has renunciado al mundo, en otras palabras. Isaías 51, verso del 1 al 13, allí nos dice, despiértate, dice, vístete de poder,
Isaías 61:10 nos dice, vestidos, dice, con el manto de la justicia. La justicia de Cristo es poder. Así como Dios hizo pasar, dice, el mar rojo con mano poderosa. Así Él quiere, dice, mantenernos, dice, poderosos para pasar el mar de este mundo. Este mundo es un mar embravecido, un mar en tempestad. El mundo está en violencia, en tempestad. Pronto las tempestades, dice, que se pondrán más fuertes. Pero ¿cómo podremos pasar ese tiempo? Necesitamos, dice, el poder de Cristo, vestirnos, dice, del poder de la justicia de Cristo. Isaías 33:16 nos dice que tus aguas y tu pan serán seguras, dice, en ese tiempo, así como Elías fue alimentado por Dios. Isaías 51:14-16 dice, el preso será libertado y no te faltará, dice, no le faltará su pan. Dios puede libertarnos de la opresión de este mundo. Como hemos dicho, los poderes de este mundo están uniéndose. Satanás está trabajando, dice, en las tinieblas por detrás. Y pronto, dice, este mundo será presa de los poderes de este mundo. Pronto la libertad se nos restringirá. Pronto seremos, quién sabe, encerrados como en una cárcel en nuestras casas. Y no podremos escapar, dice. Pero Jesús ya tiene, dice, preparado un lugar. Y antes que esto acontezca, dice, quiere libertarnos. Si leemos San Juan 3:36, dice, el que cree en Cristo, en ese Cristo que tiene poder, que es el cuerno de salvación, tiene vida eterna. O 1 Juan 5:11-12, la vida eterna está en el Hijo, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? La vida eterna, dice, entregar, someter nuestra vida a Cristo para obtener una vida superior, una vida con poder, una vida eterna. Pero si nos aferramos a nuestra vida y a este mundo, nuestra vida se acabará. Nuestra vida no podrá enfrentar a los poderes de este mundo. Y la pregunta es, ¿de dónde viene el poder de Dios? ¿O cómo se manifiesta? 1 Corintios capítulo 1, verso 24, nos dice que Cristo es el poder de Dios para salvación. Cristo es el poder de la sabiduría de Dios. El poder de Dios se manifiesta en la sabiduría de Dios en el creyente. En otras palabras, nuestra mente del yo, el corazón egoísta que es el cuerno pequeño, debe ser arrancado para que podamos recibir, dice, la mente de Cristo, la sabiduría de Cristo. Colosenses 2:9-10 dice, si estáis en Cristo, estáis completos en Él. Y Romanos 1:16-17 nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación para el que cree. Y necesitamos predicar ese Evangelio con poder, que está en Colosenses 1:27. Debemos predicar, dice, ese Evangelio que es el misterio de Dios que fue revelado. Cristo, la esperanza de gloria. Para el mundo es un misterio. Es un misterio porque uno no ha entendido que Cristo en el corazón y en la vida es poder. Por eso cuando Jesús vino a este mundo, ¿qué dijo? El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios, dice, ya está entre vosotros. Mateo 17. Y cuando Jesús se fue de este mundo, ¿qué encargo dio a los discípulos? San Lucas 24:49, Hechos 1:9. ¿Qué les dijo? Quedaos en Jerusalén hasta ser investidos de poder.
recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Los discípulos se quedaron 10 días. El número 10 significa totalidad, plenitud. Necesitamos quedarnos todo un tiempo completo. Para unos puede ser 10 días, para otros puede ser 30 días, para otros puede ser un año. Para Pablo fue 3 años, para Moisés fue 40 años y recibió el poder de Dios para ir a Egipto. Y Dios le mandó, dice, con su ángel, mi ángel irá delante de ti, le dijo a Moisés. Se fue con poder de Dios a Egipto para liberar al pueblo de Israel. El Espíritu Santo, dice, mora en un templo, dice, limpio, consagrado. Entonces necesitamos nosotros esa limpieza del templo de nuestra alma, de nuestro corazón, para que el Espíritu Santo pueda venir a nosotros y pueda infundir nueva vida, una vida con poder, para que podamos enfrentar a ese cuerno pequeño que ha de tomar su poder, o a esos 2 cuernos que también han de ejercer la autoridad de la primera bestia e impondrán leyes, dice, para poder esclavizar o prohibir la vida en este mundo del pueblo de Dios, de los santos del Altísimo. Estamos viviendo en los días difíciles de la historia de este mundo. Necesitamos hacer un alto en nuestra vida. Necesitamos cambiar de dirección. Necesitamos tomar una decisión. Es tiempo de elección. ¿Qué podemos elegir? Josué, capítulo 24, 15. Josué dijo al pueblo, escogeos hoy a quién serviráis, a los poderes de este mundo o a los poderes del cielo, a Cristo, a Dios, al Espíritu Santo. ¿A cuál queremos servir? No se puede, dice, servir a 2 señores, porque bien uno amará más al otro y a otro no amará menos. Entonces el reino de Dios no funciona así. Primero, para aceptar a Cristo, que tiene el poder más que todos los poderes de este mundo, necesitamos renunciar a los poderes de este mundo que nos esclavizan y aceptar a Cristo el libertador, a ese Cristo que ya firmó con su sangre, dice, las cartas de libertad, de emancipación para el que acepta y cree en la cruz. O Cristo murió, dice, para que abrió, dice, las puertas de la cárcel del pecado. Huye, dice, al monte, cual ave, dice. Necesitamos huir al monte, dirigidos por el Espíritu Santo. No necesitamos permanecer esclavizados en el mundo. Necesitamos libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo es el libertador. Cristo es todo. El que tiene a Cristo, dice, tiene todo. Pero el que acepta a Cristo, dice, perderá su vida. Y el que quiera ganar su vida, la perderá. Necesitamos hacer una entrega completa, una consagración completa. Así como Moisés consagró el santuario, necesitamos que el verdadero sacerdote, sumo sacerdote que es Cristo, nos consagre nuestra vida. Los sacerdotes también eran consagrados completamente a la vida del santuario. Necesitamos que Cristo, por medio del bautismo del fuego y del agua, nos consagre completamente. Así como Él también nos dejó el ejemplo y fue consagrado completamente cuando se bautizó en espíritu y en agua.
el Espíritu de Dios descendió y le llevó, dice, al desierto para prepararlo, y luego a su ministerio. Jesús ya no regresó a su casa, ya no regresó a la carpintería. Así también hoy nosotros necesitamos tomar esa decisión. El ser humano pecador es lo único que puede hacer, aferrarse a Cristo, rendirse, decir: Señor, en este mundo no he encontrado nada, todo es vanidad. Así como Salomón se entregó en los últimos años de su vida, dijo: todo es vanidad. O así como los dos endemoniados gadarenos no podían ni siquiera hablar, ni encontrar a Cristo, pero en su corazón clamaron, dijeron: Señor, líbranos de esta servidumbre. Y Jesús se presentó y los liberó. Y esa legión de demonios que lo esclavizaba salieron de su corazón. Ese cuerno pequeño, ese corazón egoísta fue quebrantado y fue limpiado y retirado. Ahora esos dos endemoniados gadarenos quedaron sanos, limpios, tanto físicamente como espiritualmente y mentalmente. Y Dios los envió, dice, como los primeros misioneros a toda esa región de Gádara, porque los habitantes no querían que Jesús pueda ingresar a esa región. Pero estos dos pecadores esclavizados que fueron libertados, Jesús los comisionó como ministros del Evangelio. Les dio potestad para llevar ese Evangelio, la buena noticia de que Cristo puede liberar. Así los discípulos llevaron ese mensaje de las buenas nuevas a todo el mundo de ese entonces y cumplieron su cometido y llegaron a ser vencedores por medio de Cristo. El hombre carnal debe morir. Necesitamos un hombre espiritual. Esa es la verdad que le dijo Jesús a Nicodemo. Cuantas veces sea necesario necesitamos mencionar. Le dijo: tienes que nacer de nuevo. Lo que es carne, carne es. La carne es débil. Los apóstoles que todavía estaban en la carne y con corazón carnal, el egoísmo o el orgullo o la ambición en el corazón que tenían de los puestos elevados que querían tener en el reino de Mesías. Pedro, que tenía corazón todavía carnal, del yo, del cuerno pequeño, apenas solamente una simple empleada le asustó, le creó temor y miedo y negó a su maestro. Los discípulos se espantaron, se escandalizaron cuando Jesús fue apresado y ellos se corrieron y se fueron a esconder de miedo. Es que no tenían poder. Ellos no oraron aquella noche, no estaban en comunión con Dios, pero Jesús había orado por ellos para que en el fracaso no se queden allí y se levanten. Solo el Espíritu Santo puede levantarnos. Por eso dice: aun si el justo cae, dice 7 veces, dice, se levanta, porque Cristo está intercediendo en el cielo. Que Dios bendiga su palabra por estas hermosas lecciones que hemos aprendido, que es oro para nuestra vida. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Amén.